Bienvenidos a todos a un nuevo Evo de Génesis, un estudio bíblico online. Gracias a todos los que venís conectándoos cada primer sábado de mes para estos estudios y, por supuesto, una calurosa bienvenida a todos aquellos que también os incorporáis por primera vez a estos estudios. Mi nombre es Jonathan Mira, de Bienvenido al Origen, y hoy voy a dar el último estudio de la serie Profecías Ocultas. Vamos a continuar con los Evos, voy a seguir con los Evos cada primer sábado de mes, pero trataré otras temáticas, lo que sería la serie de Profecías Ocultas dentro del libro de Génesis. Hoy será el último estudio de ese tema. Pero seguiremos, Dios mediante, tratando otros temas también del libro de Génesis, pero ya no relacionado con profecías ocultas. Dicho esto, vamos a ir con la profecía oculta que tenemos para hoy. Será la guinda del pastel, eso espero, y es la profecía que se oculta en Génesis 49, penúltimo capítulo del libro de Génesis, y como habéis visto, la he titulado Shiloh, porque es esa referencia que aparece en la revelación de Jacob sobre Judá, en la que vamos a centrarnos de manera especial, no exclusiva, pero sí especial. El esquema que vamos a seguir hoy en el estudio es el siguiente. En primer lugar, vamos a tener una primera parte más introductoria, que son las palabras iniciales de Jacob en los versículos 1 y 2 del capítulo 49. Luego tendremos una segunda parte, que va a ser más el desarrollo. Ahí sí entraremos en la revelación sobre Judá, versos 8 al 12, y allí trataremos 4 cuestiones principales. La primera de ellas será la primacía de Judá, la segunda, la restauración de Judá, la tercera será la sucesión de la autoridad hasta Shiloh, y en cuarto lugar, dentro de ese desarrollo, trataremos la abundancia en la era mesiánica. Todo esto a la luz de la revelación de Jacob sobre Judá. Y la tercera y última parte, pues será una conclusión del estudio con un énfasis especial en Shiloh. Así que así vamos a dividir el estudio de esta tarde y vamos a empezar con la introducción, las primeras palabras de Jacob. Voy a pedir que me acompañéis, si gustáis, a el libro de Génesis, capítulo 49, y voy a leer los versículos 1 y 2, que son en los que nos vamos a basar para esta introducción. Si tenéis cualquier traducción bíblica, vais a notar algunas diferencias con lo que yo voy a leer a continuación. Y el texto que yo estoy leyendo, pues es una traducción que procura ser lo más fiel posible al texto hebreo, texto masorético. Entonces, por ahí notáis alguna diferencia, que sepáis que se debe simplemente a eso. Leo desde el versículo 1 hasta el 2. Dice así: Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Sed reunidos y os declararé lo que os sucederá en los postreros días. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y oíd a Israel vuestro padre. Hasta aquí. Lo primero que acabamos de leer es que Jacob llama a sus hijos, llama a los Benei Jacob, hijos de Jacob. En este caso, la denominación de Benei Jacob tiene un sentido individual, un sentido personal. Está llamando a cada uno de sus hijos. Asimismo ocurre también en todo el libro del Génesis. Allí donde en Génesis se habla de los hijos de Jacob, se habla de ellos de manera individual. ¿Por qué? Recordemos que aquí, en este momento de la historia, aún no tenemos tribus, ni mucho menos el pueblo de Israel. Lo que tenemos son los individuos, los hijos propiamente de Jacob, que más adelante llegarán a ser familias y luego, pues sí, las respectivas tribus. Ahora bien, esto es así en el libro del Génesis. A partir del Éxodo en adelante, cada vez que leemos hijos de Jacob, ya la referencia no es individual, sino que es colectiva. Ahí sí tiene un carácter tribal y a veces se utiliza como sinónimo de pueblo de Israel. Así que dirigirse a los hijos de Jacob, o referirse a los hijos de Jacob, es referirse al pueblo de Israel. Y por tanto, de alguna manera, con esta referencia que tenemos aquí, donde dice: y llamó Jacob a sus hijos, dice: juntaos y oíd, hijos de Jacob, de alguna manera todos los hijos de Israel, y por lo tanto tú y yo también, como parte del pueblo de Dios, estamos siendo llamados por nuestro padre Jacob, por nuestro antepasado. Así que vamos a prestar atención a ver qué nos tiene que decir Jacob a nosotros. ¿Para qué nos llama?
Esto sería la siguiente pregunta. ¿Para qué llama Jacob? ¿Cuál es el propósito de Israel para llamar a sus hijos? Bueno, el propósito lo hemos leído. El propósito es declarar, anunciar, manifestar, revelar lo que va a suceder, dice el texto, en los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Bien, los postreros días, que aparecen aquí, la frase en hebreo Aharit Hayamim, es una expresión que va apareciendo varias veces en las Escrituras, que significa y se traduce por últimos días, postreros tiempos, días venideros, y tienen relación con los días del parto. Cuando una mujer está cerca de dar a luz, se dice que está en los Aharit Hayamim, está próxima a los días del parto. No se sabe en qué momento va a nacer el bebé, pero es algo inminente. Estos son los Aharit Hayamim, a los que Jacob está haciendo referencia y dice que les va a revelar a sus hijos lo que les sucederá en los últimos tiempos. En este capítulo, en Génesis 49, no necesariamente son los últimos en el sentido de los tiempos finales, ¿bien? Porque se va dentro de las palabras de Jacob, se va a entremezclar lo que tiene que ver con el futuro, lo profético, con acontecimientos que también han ocurrido a lo largo de la vida de los hijos, y por lo tanto es un tanto ambiguo, valga la redundancia, el término Aharit Hayamim, pero es verdad que la idea de lo futuro, de lo escatológico, esa referencia a los últimos tiempos como los tiempos finales, no se puede descartar de las palabras de Jacob, porque él va a revelar algo que tiene que ver también con este tiempo. Porque recordemos que tal y como hemos leído y que ha venido siendo el lema de estos estudios a la luz del texto de Isaías, Dios anuncia lo porvenir, lo que vendrá, lo futuro desde el principio. Y ya dijimos que el principio es Bereshit, de modo que el estudio del libro del Génesis es indispensable si queremos conocer los Aharit Hayamim, si queremos conocer los últimos tiempos. Como alguna vez he comentado ya, los últimos tiempos no se empiezan a estudiar desde Daniel, desde Tesalonicenses, desde Apocalipsis, desde Mateo. Los últimos tiempos, para conocerlos bien y en profundidad, deben empezar a estudiarse, como no puede ser de otra manera, desde el principio, desde el origen, desde Génesis. Así que Jacob ha llamado a sus hijos, nos ha llamado a nosotros, estamos aquí convocados por Jacob y nos va a revelar lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Los tiempos que estamos viviendo y los que vendrán hasta la venida de nuestro Mesías. Ahora, hay dos condiciones, según el texto, que se tienen que dar para que podamos recibir la revelación de Jacob con respecto a estos tiempos. Y las dos condiciones las menciono a continuación. La primera, ser reunido. El texto dice, en primer lugar, sed reunidos, y luego dirá juntaos. Son dos verbos sinónimos en hebreo y que abarcan tres esferas. La primera es una esfera agrícola y tendría que ver con ser cosechado, Conectémoslo con parábolas de Jesús, donde se habla del trigo y la cizaña y una gran cosecha al final de los tiempos. Ser cosechado. En segundo lugar, la segunda esfera que abarca estos verbos de ser reunidos, de ser juntado, es una esfera militar y tendría que ver con ser reclutado. Y la tercera sería una esfera política, un ámbito político, donde el concepto de ser reunido tiene que ver con los dispersos, aquellos que están en el exilio, aquellos que están dispersos y son reunidos para habitar juntos en la tierra que Dios prometió a nuestros padres. Además, estos verbos, tanto el ser reunidos como el juntaos, son imperativos, son una orden de Jacob a sus hijos. Él quiere que seamos reunidos. Pero esta obra no es una obra humana, es una obra divina. De hecho, es la obra que el Padre está llevando a cabo. Él está reuniendo a sus ovejas, Él está recogiendo a los dispersos, Él está cosechando. Y en ese momento, cuando el Padre está llevando a cabo esto, algo que ya está haciendo, y a medida que se aproximan los últimos tiempos, el proceso se acelera. Eso es un identificador, de alguna manera, que nos apunta a que por eso la revelación de Israel hacia nosotros se va dando cada vez más y más. Porque la primera condición para poder recibir revelación es la reunión y la unión del pueblo de Dios. Así que
a medida que el Padre vaya acelerando este proceso de reunir a los dispersos, la revelación de su palabra en relación a su pueblo, en relación a los últimos tiempos, también irá creciendo. Esta es la primera condición. Se encarga el Padre. Ahora, la segunda nos toca a nosotros. ¿Cuál es la segunda condición? El texto nos dice que la segunda condición para poder recibir la revelación de Jacob es oír. De hecho, el texto lo repite 2 veces. Oíd, oíd. Una vez hemos sido reunidos por el Padre, tenemos que estar atentos a su palabra. Tenemos que prestar atención. La primera, como he dicho, le toca al Padre, no nos toca a nosotros. Pero esta segunda sí. Somos nosotros los que tenemos que prestar oído, en este caso a lo que Jacob tiene que decirnos con respecto a los últimos tiempos. O mejor dicho, lo que el Padre tiene que decirnos por medio de Jacob. Porque Jacob no recibe esto y no son ideas que se le ocurren a él de manera natural, sino que recibe la palabra de parte del Padre para transmitirla a sus hijos. Y este escuchar que necesitamos para poder entender la revelación en los últimos tiempos es una escucha que cuando es verdadera se traduce en obediencia a la palabra. No es simplemente poner oídos, recibir un mensaje por los sentidos y nada más, y decir qué bueno o qué malo, sino que se traduce en obediencia a la palabra de Dios y en sometimiento a lo que Él quiere para nuestras vidas. De tal manera que si queremos recibir la revelación de Jacob, no solo en esta tarde, sino también a lo largo de nuestra vida. Número 1, seamos reunidos por el Padre, atendamos al llamado, a la convocación que Él está haciendo de su pueblo, y en segundo lugar, escuchemos lo que Él tiene que decirnos para ponernos manos a la obra. ¿Bien? Así que esto es lo que Jacob va a decir. Lo hará de todos sus hijos. Va a ir haciendo un repaso. Nosotros en esta tarde nos vamos a centrar en Judá. Pero va a hablar a Rubén, va a hablar a Simeón, a Leví, va a hablar a Gad, a Dan, va a hablar a José y por lo tanto Benjamín, cada uno de ellos va a tener palabras para todos y cada uno. Pero el mensaje con el que nos vamos a quedar en cuanto a los postreros días va a ser sobre Judá. Y este es el desarrollo del estudio de hoy, la revelación sobre Judá. Esta revelación la tenemos en Génesis capítulo 49, seguimos en el mismo capítulo, en los versículos del 8 al 12. Voy a leer esos versículos, de nuevo, en una traducción lo más apegada posible al texto masorético, al texto hebreo, y después iremos tratando cada uno de manera individual. Leo a partir del versículo 8. Dice así: Judá, tú, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, se postrarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león, Judá, de la presa, hijo mío, subiste, se agachó, yació como león y como leona. ¿Quién lo levantará? No se apartará cetro de Judá, ni legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh y a él obediencia de pueblos, atando a la vid su pollino y al sarmiento el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en sangre de uvas su manto, enrojecidos ojos de vino y blancos dientes de leche. Hasta aquí. Vamos a empezar con el versículo 8, tratando la cuestión que he mencionado de la primacía de Judá o la preeminencia de Judá. La tenemos en el versículo 8 y es un versículo que empieza de una manera peculiar. Una manera que no he encontrado, creo que ninguna traducción bíblica o revisión bíblica que traduzca esto de esta forma. Pero el texto hebreo así lo tiene puesto. Y empieza diciendo Judá, tú. También se podría traducir como Judá, eres tú. Como si de alguna manera Judá fuese el elegido. Así empieza el versículo 8. Cuando era pequeño y íbamos a jugar un partido de fútbol o de básquet y tocaba formar equipos, pues siempre había 2 capitanes que escogían al equipo. Y cuando a uno le tocaba ser el capitán y escoger, pues buscaba entre todos los compañeros cuál era el mejor para seleccionarlo el primero. Y precisamente se hacía lo mismo que Jacob hizo aquí. Se iba mirando y finalmente se decía tú, conmigo. Es como si Jacob estuviera haciendo esa selección. Recordemos, no lo hemos leído, pero esto es lo que tenemos en el texto, que Jacob empieza a hablar de Rubén, luego de Simeón y Leví, y ninguno de ellos calificó para tener ninguna relación con la primogenitura. Sin embargo, cuando Jacob llega a Judá, es cuando expresa esto. Judá, tú
eres el escogido. Y esto, como he dicho, tiene relación con el Mishpat Bejorá, el derecho de primogenitura. No de manera directa, pero sí va a haber una parte, una faceta de este derecho de primogenitura que Judá va a recibir, que él va a heredar en este sentido. Si tenéis interés sobre conocer un poquito más sobre el Mishpat Bejorá, el derecho de primogenitura y en qué consiste, podéis ver el vídeo en el canal de YouTube de Parashat Toldot, y allí profundicé un poquito más mediante Saúl y Jacob en este tema. Hoy simplemente nos vamos a quedar con lo que nos dice en el primer libro de las Crónicas, capítulo 5, versículos 1 y 2, para entender qué recibe Judá y por qué Judá es seleccionado y se le dice Judá tú, porque eso nos va a ayudar a entender el resto de palabras que Jacob, que Israel va a dirigir a su hijo. Como he dicho en el primer libro de las Crónicas, capítulo 5, a partir del verso 1, dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque fue el primero en nacer, pero violó, dice el texto, el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. De esto también estuve hablando en el vídeo de la profecía oculta Efraín y Manasés, que también está en el canal disponible para poderlo ver. Los derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito Rubén. Ahora, versículo 2 dice: bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos. Esta es de alguna manera la faceta que tiene relación con la primogenitura que va a recibir Judá. Por eso Jacob, cuando llega a Judá, después de pasar por Rubén, que quedó descalificado, después de pasar por Simeón y por Leví, que también quedaron descalificados por la venganza que llevaron a cabo contra Siquem por la violación de Dina, llega Judá y le dice: eres tú eres el elegido, tú eres el que llegará a ser el mayor sobre tus hermanos y el que será príncipe de ellos. Y esto es lo que le dice Jacob acto seguido en Génesis 49. Dice: te alabarán tus hermanos, se postrarán a ti los hijos de tu padre. Te alabarán tus hermanos y se postrarán a ti los hijos de tu padre. Este te alabarán es un verbo, como decíamos en el estudio de ayer, es un verbo fuerte. Es un verbo que muchas veces se aplica a Dios como el que tiene que recibir la alabanza. Pero en este caso, y haciendo un juego fonético con el nombre hebreo Yehudá, Judá, y el verbo te alabarán, le está diciendo a Judá que sus hermanos le van a reconocer, le van a proclamar. Incluso le van a elevar acción de gracias a Judá. ¿Y esto se va a traducir en qué? En que los hijos de su padre se van a postrar ante él. Y fíjate que dice, en primer lugar, tus hermanos, pero acaba diciendo los hijos de tu padre. ¿Y por qué menciona los hijos de tu padre? Y no simplemente tus hermanos, como había dicho al principio. Bueno, pues para que no entendamos que alguna de las tribus está excluida de este reconocimiento. Todos los hijos de su padre. Esto incluye no solo a los hijos naturales de Jacob, sino también a los hijos adoptivos de Jacob. Recordemos que Jacob adoptó a Efraín y a Manasés, hijos de José, nietos suyos, como sus hijos. Y por lo tanto, al decir los hijos de tu padre te van a reconocer, también Efraín y Manasés van a reconocer a Judá, a su hermano, también lo van a alabar. Recordemos que Jacob tuvo 4 esposas y los hermanos de Judá por parte de madre no son los mismos que los hijos de su padre, que en este caso incluye a todos los hijos, tanto naturales como de adopción. Así que todas las tribus, todo Israel, de hecho, va a reconocer a Judá y Judá va a tener preeminencia sobre sus hermanos. Esta es la parte que Jacob está anunciando con respecto a Judá en relación a los postreros días, a los últimos tiempos. Ahora, ¿por qué van a alabarle? ¿Por qué se van a postrar ante él? ¿Cuál es de alguna manera, el detonante que va a provocar que esto suceda? Lo dice el texto, la victoria ante los enemigos. Como hemos leído, Jacob dice, tu mano en la cerviz, también podríamos entender la espalda de tus enemigos. Esto es un lenguaje de victoria sobre los enemigos, de dominio sobre los enemigos que va a llevar a cabo Judá. Por eso va a ser reconocido, porque va a vencer, Ahora, esta victoria que va a obtener Judá no la va a obtener
por sus propias fuerzas, sino que va a ser algo que Dios va a llevar a cabo. Él va a entregar a los enemigos en manos de Judá. Y lo podemos ver en Éxodo 23, verso 27. Vamos a leerlo. Éxodo 23, verso 27. Allí Dios le prometió a su pueblo lo siguiente: yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré, y fijaros el lenguaje, te daré la cerviz de tus enemigos, tu mano sobre la cerviz de tus enemigos. Y aquí Dios le está diciendo a su pueblo: te daré la cerviz de tus enemigos, soy yo quien va a entregarte a tus enemigos, vas a poder vencer porque yo te voy a dar la victoria. Esto es lo que va a llevar a cabo Dios, y esta fue sin duda también la experiencia del rey David. El rey David, recordemos, de la tribu de Judá. Fue después de Saúl, que era de la tribu de Benjamín, el primer rey de la tribu de Judá, que reinó finalmente sobre todo Israel. Y él, David, en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versos 40 y 41, expresó lo siguiente: me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruyese a los que me aborrecen. Has hecho huir a mis enemigos y he podido destruirlos. Esta fue la experiencia del rey David. Este lenguaje, estos textos que estamos viendo y otros que podríamos citar también al respecto, presentan una faceta bélica de Judá, una faceta bélica, porque vencer a los enemigos no lo va a hacer de manera pacífica, ya os lo digo, sino mediante la guerra. Y esta faceta bélica quiero que la tengamos presente a lo largo de todo el estudio, porque vamos a ver que en las palabras de Jacob va a ser algo recurrente, va a ser una idea que va a volver a surgir, la iremos mencionando, lo iréis viendo, pero no quiero que la perdamos de vista en ningún momento, porque casi que nos va a servir de hilo conductor, e incluso cuando hablemos de Shiloh y lleguemos también a la conclusión. Bien, así que hasta aquí, con esa victoria sobre los enemigos, a través de la cual los hermanos, los hijos de Israel, los Bené Jacob, van a reconocer a Judá con esa preeminencia, nos muestra justamente la primacía de Judá, el primer punto. Vamos ahora con la restauración de Judá, y la tenemos expresada en el siguiente versículo, versículo 9. Dice así, y está hablando Jacob: cachorro de león Judá, de la presa, hijo mío, subiste. Se agachó, yació como león, y como leona, ¿quién lo levantará? ¿Quién lo levantará? Bueno, en este texto, la frase, por ejemplo, de la presa, hijo mío, subiste, tiene una interpretación de la restauración individual de Judá. Recordemos que Judá, esa restauración personal de él, como individuo, ocurre cuando él sale por fiador de Benjamín, de alguna manera en reparación a que fue él el promotor de la idea de vender a José a Egipto. Es decir, él vendió o sugirió la idea, trasladó la idea a sus hermanos de vender a José el menor, y por lo tanto, en este sentido, cometió un acto que no debería haber llevado a cabo. Entonces, cuando sale por fiador de Benjamín, su hermano pequeño en ese momento, está haciendo reparación. Y por ese acto, tenemos también una interpretación de la restauración personal de Judá. De ahí que Jacob pueda expresar: Judá, eres tú eres el elegido, tú eres el que va a tener preeminencia sobre tus hermanos, tú vas a vencer sobre tus enemigos. Por ese acto. Entonces, la importancia, podríamos entrar ahí, no es el tema, ¿no? Pero la importancia de un acto, por pequeño que pueda parecer, el potencial que tiene de transformar generaciones venideras. Entonces, ahí tendríamos esa interpretación de la restauración personal de Judá. Pero nos vamos a centrar en una interpretación tribal, colectiva, la tribu de Judá. ¿Qué significa este versículo 9 en relación a la tribu de Judá? Con esta perspectiva en mente, el verso lo que está expresando es la idea de un Judá, de una tribu de Judá, que ha sido llevado cautivo, pero que regresa del exilio y es afirmado en la tierra mediante el símil con el león, ese símil que establece Jacob
comparándolo con primero un cachorro de león, luego un león y luego una leona o león viejo, traducen algunas versiones bíblicas también. De ahí, con ese lenguaje del león y Judá, que el león llegase a convertirse en símbolo de la tribu de Judá y de manera más concreta en el rey que iba a emerger de esa tribu, el león de la tribu de Judá. ¿Os suena esta expresión? El león de la tribu de Judá. Bueno, pues ahí tienes, juntamente con otros símiles que aparecen en las Escrituras, de dónde surge la asociación entre el león y la tribu de Judá. Esta idea de que Judá pues va a ir al exilio, regresa, la tenemos en las Escrituras. Y sabemos que fue así. De hecho, hay un texto, lo vamos a leer ahora, que curiosamente, a través también de ese símil con el león, nos va a hablar de cómo Judá es llevado al exilio. Me estoy refiriendo a Oseas, capítulo 5, versículo 14. Dice lo siguiente: porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Está hablando Dios por medio del profeta y él se está identificando como un león. Fijaros que los términos que se le aplican a Judá en Génesis 49, Dios ahora se los está aplicando a sí mismo. Dice: yo seré como león a Efraín, reino del norte, y como cachorro de león a la casa de Judá. Y continúa diciendo: yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Así que en ese sentido, Judá fue una presa, porque Dios actuó como un león con Judá, y Judá, en este contexto de exilio, era la presa. Por lo tanto, Jacob reveló que Judá iba a subir de la presa, es decir, iba a regresar del exilio. De hecho, ese lenguaje cuando dice de la presa, subiste, el verbo subir, a menudo se utiliza para hablar de subir a la tierra prometida. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, dice que los hizo subir de la tierra de Egipto a la tierra prometida. De hecho, y posiblemente ya lo sabéis, pero como curiosidad también, a Jerusalén siempre se sube. A Jerusalén siempre se sube. ¿Por qué? Porque Jerusalén está en un monte, el monte del templo, tenemos ahí la ciudad santa, está en un monte, y cuando tú quieres ir a Jerusalén siempre subes, ya sea físicamente como también espiritualmente hablando. Así que ese lenguaje de subir de la presa que emplea mediante esa imagen Jacob nos está anticipando tanto el cautiverio, el exilio de Judá, como que de ese exilio que va a ocurrir y que debe darse para que Judá pueda regresar, Judá va a volver. Eso se va a dar. Y no solo se va a dar el regreso de Judá, sino que Judá va a ser afirmado. Judá va a ser afirmado. Va a ser como ese león que se va a echar y no hay quien lo levante. Y todo esto es algo que Dios ha prometido llevar a cabo. Dios no solo anunció el exilio, sino que Él anunció también, por medio de sus profetas, el regreso del exilio. Voy a leer dos textos. Los dos están en Jeremías. El primero en Jeremías capítulo 30, versículo 3, y dice lo siguiente: porque aquí que vienen días, dice el Señor, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Israel, reino del norte, Judá, reino del sur. Dice: así ha dicho el Señor, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Serán afirmados en esa tierra. Jeremías, segundo texto también, capítulo 31, verso 23. Dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver a sus cautivos. Cuando Judá suba de la presa, cuando regrese del exilio, estas palabras se dirán. ¿Y qué palabras son las que se van a decir? El Señor te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Esto es algo que aún se va a escuchar en la tierra de Israel. ¿Cuándo? Cuando Dios cumpla su palabra y los exiliados, los dispersos, tanto de la casa de Israel como de Judá, que es con quien estamos tratando en este Evo, regresen a la tierra que Dios prometió. Ahora, la pregunta sería: ¿y cuándo va a ocurrir esto? Porque algunos piensan, y está esa idea de que esto ya se cumplió. Cuando
parte de la tribu de Judá, con algunos levitas y demás, regresaron del exilio de Babilonia. Pero ese no es el vaso lleno. Si recordáis en la profecía, en alguna ocasión he mencionado el ejemplo del vaso, un vaso que se va llenando. Bueno, algunos ven que el vaso lleno es el retorno de los exiliados de Babilonia. Pero ese no es el vaso lleno, porque las demás señales que se tienen que dar para que la profecía sea completa no se dan. Israel no regresa de manera completa. Regresaron parte de los exiliados y ni siquiera Judá de manera completa regresó, apenas unos cuantos. Entonces, este vaso se tiene que seguir llenando hasta que llegue a su colmo, hasta que llegue a estar completo, lleno, rebosando. Entonces ahí sí tenemos el cumplimiento de la promesa, ¿no? Por lo tanto, Judá se tiene que dar alguna condición para que Judá regrese de ese exilio y sea firmado en la tierra. Este requisito, al menos uno de ellos, lo encontramos en las parábolas de Balaam. Balaam fue Bilam, el profeta que contratado por Balac para maldecir a Israel. Le sale el tiro por la culata porque Dios no va a maldecir a Israel y no va a dejar que Balaam lo maldiga. Y en esas bendiciones, algunas expresadas en forma de parábola, tenemos un dato muy significativo en relación a esto, que además sigue utilizando el símil con el león, la comparación con el león. Está en Números 23, capítulo 23, el primer texto que voy a leer, verso 24. Números 23, 24. Y dice, he aquí el pueblo que como león se levantará. Recordemos, está Balaam viendo a Israel, el campamento de Israel, bendiciendo a Israel. Dice, he aquí el pueblo que como león se levantará y como leona se erguirá. Es decir, aquí tenemos la idea contraria. No un león que se está echado, una leona que está recostada, sino un león que está de pie, y dice que no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Así que para que Judá se eche, como anuncia Jacob, para que Judá esté como un león que no haya quien lo mueva, dice que primero, según leemos en este texto, devore la presa y beba la sangre de los muertos. De nuevo esa faceta bélica que os he mencionado en el primer punto y que os he pedido que tengáis en mente a lo largo del estudio. Recordemos, tu mano en la cerviz, en la espalda de tus enemigos. Por lo tanto, para que Judá se eche, para que Judá ya sea como un león al que nadie va a mover, primero tiene que devorar la presa. Fijaros que en un momento de su historia, Judá es la presa de Dios, porque Dios lo dice, te voy a llevar cautivo. En Oseas lo hemos leído. Ahora, en otro momento de la historia, Judá ya no es presa, sino que ahora Judá es león para devorar la presa. Cuando esto ocurra, entonces se va a echar. Después de esa victoria, entonces sí Judá quedará firmado en la tierra que Dios prometió. Y lo leemos también en Números 24, 9. Sigue hablando Balaam en otra de sus parábolas, diciendo, se encorvará para echarse como león. Fíjate la similitud del lenguaje entre estas palabras de Balaam y Génesis 49. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo levantará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Así que vemos cómo después de devorar la presa, después de vencer sobre los enemigos, entonces llega el momento, ya cuando el león, esto no sé si os gustarán los documentales o no, pero a veces he visto algún documental donde aparece el león, caza a la cebra, o las leonas cazan a la cebra, se la zampa y después es cuando lo ves recostado. Es lo mismo de alguna manera que tenemos aquí descrito, que va a ocurrir con Judá. Y esto nos muestra precisamente lo que estamos considerando en cuanto a la restauración de Judá, con un carácter tribal de esa vuelta, de ese regreso del exilio a la tierra prometida que debe darse por medio de la victoria ante los enemigos. Vamos al siguiente punto, la sucesión de la autoridad hasta Shiloh, que es algo que también tenemos en estas palabras de Jacob. La idea está en el versículo 10. Como veis, prácticamente vamos verso por verso, de manera general, en algunos casos. Hay mucho más por profundizar, créanme.
tenía mucha más información que lo que estoy dando, pero debo sintetizar también para que no sea muy largo el estudio. Pero es verdad que cuando ves algunas cosas a través del texto hebreo, a través incluso de gematría, del valor numérico de ciertas palabras y cómo se relacionan con otros, es tremendo las ideas que se presentan a través de las palabras de Jacob en relación con Judá y en relación con los últimos tiempos. Entonces, es tremendo, pero sí estamos yendo de alguna forma verso por verso abordando cada idea que nos dan las frases de Jacob, ¿no? Y en este caso, en el versículo 10, tenemos la sucesión de esa autoridad hasta Shiloh. Importante ese punto. Leo el versículo 10, dice: no se apartará cetro de Judá, ni legislador de entre sus pies, o vara de mando, se podría leer también, hasta que venga Shiloh, y a él obediencia de pueblo. En este verso, vemos claramente que la autoridad no se va a apartar de Judá. Dice: no se apartará el cetro, la vara de mando. Esto es lo que significa esta palabra. Puede incluso traducirse por tribu, pero por contexto que estamos hablando de autoridad. Y luego habla de el legislador, el gobernador, el jefe. Incluso se puede traducir por el escriba, es decir, aquel que redacta las leyes. De ahí la idea de legislador. Esto no se va a apartar de Judá, va a haber una sucesión de autoridad dentro de la tribu de Judá. Y esto va a permanecer, esto no va a acabar hasta que llegue Shiloh, hasta que llegue Shiloh. Este es el momento en el que ya no va a haber más sucesión del poder, por decirlo así. Ya todo el poder, toda la autoridad va a tenerla Shiloh. Entonces, la pregunta sería: ¿quién es Shiloh? ¿O cuál es la idea de Shiloh? Porque si ese es el momento en el que esto termina, tenemos que conocer quién es Shiloh. Hay múltiples interpretaciones que se han sugerido para entender este término. De hecho, no lo he dicho, pero es verdad que todo el fragmento que estamos tratando, y no solo en cuanto a Judá, sino todas las palabras que Jacob está dirigiendo a sus hijos, que Israel dirige a sus hijos, pues claro, no dejan de caer en el terreno de lo poético y utiliza imágenes. Por lo tanto, hablamos de unas ideas que se sugieren más de realidades concretas. Es decir, sí, hablamos de realidades concretas, pero sugeridas a través de imágenes. Como veis, pues tenemos el lenguaje con el león, y por medio de otros textos se tiene que ir descifrando, si se quiere decirlo de alguna forma, lo que Jacob está diciendo. De ahí que esto entre dentro de profecía oculta en el libro del Génesis, porque no es algo que esté claro a simple vista, sino que uno tiene que buscar y conocer otros pasajes de la Escritura para poder ir relacionando y armando ese puzzle con lo que Jacob quiso decir. Entonces, Shiloh entra dentro de esa categoría y claro, ha dado lugar a que se entienda, Shiloh, ¿qué se refería Shiloh? Porque se puede entender de muchas maneras. No las voy a abordar todas, ni mucho menos, me voy a centrar en una. Si hay tiempo luego o queréis preguntarme por privado, os lo puedo compartir, todo lo que tiene que ver con Shiloh, pero en este caso me quedo con una de las interpretaciones que apunta a que Shiloh es una referencia al Mesías. Shiloh es una referencia al Mesías, al rey Mesías. Entendámoslo de esa forma. Y esta idea, esta interpretación, esta manera de entender, no es una interpretación que nace en el cristianismo, sino que ya desde Qumran, y ahora vamos a leer algún texto y también algunos posteriores dentro de lo que es el judaísmo del siglo I, empieza a entenderse y a interpretarse que Shiloh es una referencia al Mesías. Y voy a citaros algunos textos. El primero de ellos, como he dicho, perteneciente a los manuscritos de Qumran, un fragmento que se ha denominado Bendiciones Patriarcales, el documento o el fragmento 4Q 252, y voy a leer una traducción de este fragmento que ha sido tomado del libro Textos de Qumran del profesor de Religión y Teología en la Universidad de Groningen en Holanda, que es experto también además en ideas mesiánicas en los rollos del Mar Muerto, Florentino García Martínez. Y lo que dice, cómo traduce este fragmento, Florentino García, pues lo hace del siguiente modo. Y tiene que ver con Génesis 49, lo que estamos leyendo.
Dice, no se apartará un soberano de la tribu de Judá. Mientras que Israel tenga el dominio, no faltará quien se siente sobre el trono de David. Pues la vara es la alianza de la realeza. Los millares de Israel son los pies. Hasta que venga el Mesías de justicia, el retoño de David. Pues a él y a su descendencia les ha sido dada la alianza de la realeza sobre su pueblo por todas las generaciones eternas. Fijaros el lenguaje, hasta que venga el Mesías de justicia. Esto tendría relación con una figura también de las comunidades esenias en Qumran, que es el maestro de justicia, pero lo voy a dejar para otra oportunidad porque es una figura realmente interesante, muy llamativa y que además aparece de forma encriptada en uno de los textos de los profetas en la Biblia. Así que muy interesante. Pero aquí el punto es que veamos cómo Génesis 49, en las bendiciones patriarcales, en Qumran, fragmentos que se han encontrado, es mencionado ya y entendido, no como una entidad abstracta, no tampoco como la tribu de Judá de manera general, sino que de manera concreta es una referencia al Mesías. Esta misma idea la encontramos también en los Targumim, traducciones arameas de la Biblia hebrea, con comentarios intercalados entre el propio texto. Esta interpretación la tenemos, y voy a leer 3 Targums, Targum de Onkelos, Targum Pseudo-Jonathan y Targum Neofiti. Pseudo-Jonathan no tiene nada que ver conmigo, fue otro Jonathan. Voy a empezar con el Targum de Onkelos y lo voy a ir citando de manera literal, traducciones que se han hecho, obviamente, del arameo en este caso, a nuestra lengua, donde vemos esta interpretación mesiánica de Shiloh. Targum de Onkelos nos dice en cuanto a Génesis 49, verso que estamos leyendo, no desaparecerá de entre los de la casa de Judá alguien que ejerza el poder. Lo mismo que nos está diciendo el texto bíblico. Ni el escriba, aquí se traduce escriba, en lugar de legislador o bar de mando, porque se puede entender eso dentro del texto, ni el escriba de entre los hijos de sus hijos jamás, hasta que venga, ¿quién? Hasta que venga el Mesías a quien pertenece el reino. Es a él a quien obedecerán los pueblos. Targum de Onkelos. Vamos con el Targum Pseudo-Jonathan. Dice así con respecto a Génesis 49:10. No cesarán reyes y gobernantes de entre los de la casa de Judá, ni escribas que enseñen la ley, de nuevo, de entre su descendencia hasta el tiempo en que venga el rey Mesías, hasta el tiempo que venga el rey Mesías, el más joven de sus hijos, y por él se disiparán las naciones. Fijaros qué idea también se va perfilando en la concepción de los Targumim. Y es que va a haber escribas hasta que llegue el rey Mesías. Cuando yo leía esto, no podía evitar acordarme de todos los conflictos y discusiones que tiene Jesús, Yeshua, con los escribas. ¿Acaso intuían ellos que era el Mesías y por tanto su reinado, su hegemonía había terminado? Porque es que los escribas acababan en el momento que llegase Shiloh. Y si él es Shiloh, si él era el Mesías, ya no tenían más trabajo, se quedaban en el paro. Igual no les interesaba reconocer que él era el Mesías, tal vez por este motivo, pero no podía evitar de acordarme de estos episodios que tenemos en los evangelios. Leo también el tercer Targum, Targum Neofiti, donde nos dice algo muy similar, pero simplemente para reforzar la idea, porque estos no son textos cristianos. No hablamos de que la idea de que Shiloh es el Mesías surge del cristianismo, esa interpretación no surge en el cristianismo, surge ya en el judaísmo, el texto más antiguo que tenemos en Qumran. Targum Neofiti dice, no faltarán reyes de la casa de Judá, ni tampoco escribas que enseñen la ley entre los hijos de sus hijos, hasta que venga el rey Mesías, a quien pertenece el reino y al que se someterán todos los reinos. Al que se someterán todos los reinos. Tentación de Yeshua en el desierto. Todo esto te daré si postrado me adoráis. ¿Y qué le está mostrando el tentador? Todos los reinos del mundo. ¿Qué va a heredar el Mesías? Bueno, son ideas que voy dejando para que podamos ir reflexionando y pensando también y podamos profundizar luego en el estudio de las Escrituras de manera particular. Por último, en cuanto a este punto, quiero citar un fragmento de uno de los tratados del Talmud de Babilonia. Un Talmud fue redactado sobre el siglo V después de Cristo. Es un fragmento que también cité en el vídeo
la simiente de Abraham, Génesis 12, la profecía oculta en la simiente de Abraham, que tenéis disponible también en el canal de Bienvenido al Origen. En ese vídeo también hablé de Shiloh, también hice referencia a Shiloh, y hablando de Shiloh, cité el Tratado Sanedrín 98b 14, y en ese tratado leemos lo siguiente. A propósito del Mesías, la Guemará pregunta, ¿cuál es su nombre? Es decir, ¿cuál es el nombre del Mesías? ¿Cómo vamos a saber quién es? ¿Cuál es el nombre que tiene el Mesías? Y una escuela, la escuela de Rabbi Sheila, dice, Shiloh es su nombre, como está dicho, hasta cuando vendrá Shiloh. Génesis 49:10. Por lo tanto, desde Qumran hasta el Talmud tenemos un recorrido de textos que nos dan esa interpretación, nos aportan esa interpretación de que el Shiloh de Génesis 49 no es otro sino el Mesías. Cuando uno sienta esa base y empieza a ver las otras interpretaciones que existen de Shiloh, dices, bueno, también encajan dentro de la categoría del Mesías. Porque, por ejemplo, solo por citar una, Shiloh podría ser y se podría entender como el enviado. ¿Es el Mesías también el enviado? Sí, pues cogemos esa manera de interpretar Shiloh y decimos, vale, ese enviado es el Mesías. Otra manera podría ser entender Shiloh como se hace una deconstrucción de la palabra, se divide en dos. Se lee de una manera distinta lo, y lo que tenemos es, la traducción sería tributo a él. Bueno, cogemos eso y dices, ¿le van a dar tributo al Mesías? ¿Va a recibir el Mesías el tributo? Sí. Así que diría que casi todas, al menos todas las que yo conozco, de las interpretaciones que se han hecho en torno a Shiloh, tienen que ver de manera directa o indirecta con el Mesías. De ahí que en estos textos, incluso textos pertenecientes al siglo V, ya una época bastante avanzada, siguen entendiéndose como una referencia al Mesías. Y esto, insisto, dentro del propio judaísmo. No son textos cristianos. Luego habrá interpretaciones cristianas, pero es interesante notar que los primeros en entender este término de esa forma no fue el cristianismo, sino el propio judaísmo. ¿Y esto por qué? Bueno, porque hay también otros textos bíblicos, y voy a leer algunos, que nos llevan en esa misma dirección. Nos apuntan a una figura que tiene que emerger, ante la cual los pueblos se van a reunir, a la que los pueblos van a obedecer, van a rendir tributo, los pueblos van a esperar en él. Y este no es otro que el Mesías. De ahí que Shiloh es entendido como esa figura mesiánica. Y voy a saltarme algunos, hay muchos textos, pero voy a leer, tal vez seleccionar algún texto que sea clave realmente. Y, por ejemplo, tenemos en Números, antes hemos leído Balaam, pues vamos a seguir con Balaam, en Números 24, los versos 17 y 19, dice, y también tocante, curiosamente, a los Ajarita Yamim, los últimos tiempos, los postreros días, los tiempos del fin. Balaam va a profetizar también de esos tiempos, y en esa profecía, en esa parábola, él va a decir, le veré. A veces hay traducciones que dicen, lo veré, como refiriéndose a algo que va a ocurrir. No, lo veré, le veré a él. Hay alguien que va a ver Balaam, y dice, y no ahora, le contemplaré, y no de cerca. Pisará estrella desde Jacob y se levantará cetro desde Israel y derrotará, victoria sobre los enemigos, derrotará las sienes, los gobernantes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Shet y dominará desde Jacob y destruirá al superviviente o al sobreviviente de Ir. Esa estrella que se va a levantar de Jacob, un cetro, un gobernante, que va a destruir a los enemigos. Impresionante, relacionado también con los últimos tiempos. Isaías 11, versículos del 1 al 5. Voy a leer el 1, anotad la cita por favor, del 1 al 5, leedlo entero. Dice, saldrá, empezando en el 1, una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí, recordemos que es el papá del rey David. Luego ya tenemos aquí esa línea mesiánica, esa línea del rey de la tribu de Judá. Y dice, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, y sigue hablando. Recordemos
Yeshua en esa sinagoga en Galilea dice, está sobre mí el Espíritu del Señor. Fijaros qué atribución se está haciendo. ¿Quién está diciendo Yeshua que es? Entonces, vayamos conectando textos que es, bueno, impresionante. Leed hasta el 5, por favor. No tengo tiempo de seguir profundizando y leyendo, pero no tiene desperdicio, como ningún pasaje de la Biblia. Jeremías, voy a leer versos 5 y 6. Jeremías 23, versos 5 y 6. Dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días, en los días de este rey, será salvo Judá. Judá subirá de la presa, Judá vencerá a los enemigos. Y en los días de este rey, será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le van a llamar. Adonai, justicia nuestra. Adonai Tzidkeinu. Impresionante. Cuando uno mira, yo no sé, pero es que no podemos ser insensibles a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos tiene que despertar, nos tiene que emocionar, nos tiene que mover. Nuestros pelos cuando leemos esto, estas profecías que Dios está anunciando y por medio de las que nos muestra que no hay otro Dios como el Dios de Israel, porque Él está anunciando el final de la película y lo está haciendo desde el principio. Fijaros que estamos en Génesis 49 y Génesis 49 nos está conectando con textos de los profetas, textos de los salmos que no nos va a dar tiempo a leer, textos que luego aparecen en el llamado Nuevo Testamento y tenemos toda la Biblia contenida en Génesis 49. En este caso en relación a la profecía o la revelación sobre Judá. Así que, bueno, es tremendo, tremendo. Lo que dice, y voy un poco, perdonadme, atropellado, porque ya vamos sobre el tiempo y todavía me queda un poquito que dar, así que os voy a pedir un poquito de paciencia y estamos avanzando hacia el final, que es a donde queremos llegar a la conclusión sobre Shiloh. Pero el texto nos dice que hasta que venga Shiloh, dice Yael obediencia de pueblos, o como también se podría traducir, a él se congregarán los pueblos, a él obedecerán los pueblos, en él esperarán los pueblos. Y esta frase, este concepto, esta idea, también está profetizada en la Biblia en relación con el Mesías. Os doy citas, tomad nota por favor. Tenemos Isaías 11, versículos 11 y 12. Ageo, profeta Ageo, capítulo 2, versos 6 y 7. Este sí lo voy a leer. Pero luego tengo más citas. Todo lo que es Isaías, de Isaías 42 en adelante, hasta que acaba el libro de Isaías, o hasta el capítulo 60 aproximadamente, tienes Isaías 42, 1 al 4, Isaías 49, versos 6 y 7, Isaías 49, versos 22 y 23, Isaías 55, versos 4 y 5, Isaías 60, versos del 1 al 5, tenemos Zacarías 2.11, Zacarías 8, 20, 23, el Salmo 72, tenemos una colección de textos que nos hablan de esto, que nos hablan de que Shiloh es el Mesías. Entonces, a él se van a congregar los pueblos, en él van a obedecer los pueblos, a él los pueblos le van a rendir tributo, le van a rendir honor, le van a rendir gloria. Todo esto lo tenemos en los profetas. Y luego es una realidad que se concreta y se completará y nos lo muestra el llamado Nuevo Testamento. Y vamos a ver algunos textos en la conclusión también, ¿no? Leo Ageo. Fijaros que dice Ageo 2, versos 6 y 7. Porque así dice Adonai, el Señor de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, el deseado de todas las naciones. Y dice, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Quién es el deseado de las naciones? ¿Quién es el que va a traer justicia, el que va a traer paz, el que va a establecer de forma completa y final el reino de Dios? Shiloh, Shiloh. Así que aquí tenemos esa interpretación mesiánica que ya Jacob está anunciando. Y cuando venga Shiloh, y cuando a él se congreguen los pueblos, cuando los pueblos le obedezcan, nos va a dejar Jacob una imagen muy sugerente, que es doble, y lo vamos a leer. La tenemos en versículo 11 y 12 de Génesis 49. Ya es el último texto de la revelación de Jacob sobre Judá, de la revelación de Israel. Ese anuncio, esa manifestación, esa declaración
que Jacob está haciendo. Dice el versículo 11, atando a la vid su pollino y al sarmiento el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en sangre de uvas su manto, enrojecidos ojos de vino y blancos dientes de leche. Como he dicho, estos versos, fijaros que son imágenes, ¿no? Atando a la vid el pollino, al sarmiento lava en el vino su vestido, en sangre de uvas su manto, los ojos rojos de vino, blancos los dientes de leche. Pues estas imágenes, estas ideas que Jacob expresa, sugieren dos cosas. La primera, sugiere imágenes que tienen que ver con la abundancia. Fijaros que Jacob está utilizando un lenguaje altamente simbólico y lo que está haciendo es profetizar la era del Mesías como paradisíaca. Habrá abundancia de comida, vitalidad, salud, la gente se llenará de vino y de leche. Fijaros que para que alguien ate al pollino a la vid, ¿qué va a pasar con esa vid cuando el dueño del pollino regrese? Pues que igual el pollino, si tenía hambre, la habrá vaciado. Entonces esto solo puede pasar, que tú dejes un pollino y te dé igual en la vid en un tiempo de abundancia. Dice también que lavará su ropa en el vino. Normalmente la ropa tú no la lavas en el vino, sino que la lavas en agua. Pero ¿qué imagen nos está dejando? Que el vino será tan abundante como el agua. Termina incluso diciendo, los dientes los tendrá blancos de leche. La leche es la riqueza de las vacas. Recordemos que Dios llevó a su pueblo a una tierra que fluye leche y miel. Entonces, ¿esto qué significa? Que había mucho ganado, había mucho pasto para que el ganado se alimente y hay riqueza en lo que es la leche de la vaca. Y por lo tanto, los dientes son blancos, pero por la cantidad de leche que hay. Así que tenemos esas imágenes de abundancia. Cuando llega Shiloh, cuando se congregan en los pueblos, tenemos abundancia. Pero este texto y estas imágenes también nos dejan y nos sugieren otro tipo de escenas. Escenas bélicas. Volvemos a ese lenguaje que teníamos en el primer punto. Porque la abundancia de la que acabo de hablar, que también está profetizada en la Escritura, también la tenemos, llegará después de una guerra. Y esa guerra, ese lenguaje bélico, en los versos 11 y 12 lo tenemos sugerido por lavar en el vino el vestido y el manto en sangre de uvas. Y veremos ahora cómo conectamos algunos textos precisamente con esta imagen de un manto, de una vestidura manchada por sangre de uva. Por sangre de uva, que justamente se emplea eso, no dice vino, sino dice sangre de uvas. Así que, en este sentido, vendrá Shiloh, se congregarán en los pueblos. ¿Por qué? Porque Él habrá vencido. Él habrá vencido. Habrá llevado a cabo esa victoria de Judá, porque Dios le va a dar esa victoria a Judá, que hemos visto sobre los enemigos, y entonces se sentará en el trono, y durante su reinado se va a guardar la Torá. Y la bendición, o parte de las bendiciones de guardar la Torá, ¿cuál es? Abundancia. Abundancia de trigo, abundancia de mosto, abundancia del ganado, fertilidad. Habrá prosperidad en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque durante el reinado del Mesías, ese reinado que Él va a establecer, habiendo derrotado a sus enemigos, se va a cumplir la Torá. Se va a vivir, como yo digo a veces, como Dios manda. Ahí viviremos como Dios manda. Entonces esa abundancia irá, o mejor, estará precedida por una guerra en la cual Yeshua, el Mesías, va a salir vencedor. Este texto, hay un texto que combina los dos escenarios, lo cito, simplemente tomad referencia porque quiero ir a la conclusión y quiero que lleguemos lo más frescos posible para dejaros con la idea final, pero también es un texto muy importante, está en el libro del profeta Joel, capítulo 3, y podéis leer los versos del 9 al 21. Ahí además Dios también dice que va a rugir, por lo tanto volvemos a tener esa imagen sugerida del león, ¿no? El león es el animal que ruge, Dios se identifica de nuevo con este animal, que Él va a rugir, los enemigos van a ser derrotados y va a haber prosperidad, va a haber pues lo que está anunciado, lo que está profetizado, y que ahora veremos en un momentito, los ejércitos reunidos para pelear contra los santos y viniendo Yeshua con su caballo blanco a vencer, ¿no? Esta idea, y luego después de eso la abundancia. Las dos ideas se dan en Joel. Entonces tomad nota de ese texto, por favor, y leedlo. Joel 3, del 9 al 21. Y vamos a concluir, ahora sí, con esas imágenes bélicas y con ese desarrollo que os he pedido que tuvierais en mente durante todo el estudio. Y ahora entenderéis por qué, o al menos eso espero, es mi idea,
que podamos entender por qué. Como conclusión, ¿qué ideas tenemos entonces en lo llamado bendición profética? En realidad no se utiliza este lenguaje en el texto de Génesis 49, pero sí podemos hablar de una revelación de Jacob sobre Judá. Bueno, hemos visto la preeminencia de Judá sobre las demás tribus, con el reconocimiento de las mismas, dado que habrá victoria sobre los enemigos, algo que será llevado a cabo por Dios mismo. Dios va a entregar a los enemigos en sus manos. Entonces, esto lo hemos visto en este estudio. También hemos hablado del regreso del exilio y la afirmación sobre la tierra mediante las sugerentes imágenes del león. Y esto es algo que ocurrirá cuando, como león también, Judá haya devorado la presa. Recordemos esa cita de Números. Balaam dice: se erguirá como león y no se echará hasta que devore la presa. Y ha habido una mención a beber la sangre, Vayamos conectando la sangre de uvas con la sangre literal, porque en la Biblia se van intercambiando el vino, la uva y la sangre. Recordemos la cena de nuestro Mesías antes de morir, donde dice: esta copa representa mi sangre, y nos va conectando el vino y la sangre a lo largo de la Escritura. Entonces, vayamos conectando las imágenes. Así que el regreso del exilio, la afirmación de Judá sobre la tierra, y por último la consecución, la sucesión de la autoridad por medio de monarcas, gobernantes, legisladores, escribas, hasta Shiloh. Ese es el momento. Ese hasta Shiloh, hasta que venga Shiloh, ese es el tiempo. ¿Y por qué? Porque en su venida se van a concretar todas estas realidades anunciadas a Judá. Cuando Shiloh venga, habrá preeminencia de Judá sobre las demás tribus, porque Shiloh pertenece a la tribu de Judá. Habrá victoria sobre los enemigos, porque es Shiloh el que va a vencer a los enemigos. Habrá el regreso de los exiliados, habrá esa abundancia de la que hablábamos hace un momento. Entonces es Shiloh el que va a llevar a cabo y el que va a concretar todo esto que Jacob reveló sobre Judá. Recordemos, en los Aharita Yamim, en los últimos días, en los últimos tiempos. Es con su venida que va a ocurrir esto. Y hemos dicho y hemos visto que Shiloh es una figura entendida, interpretada como el Mesías, tanto por Qumran, la comunidad de Qumran, como por el judaísmo del siglo I, incluso llegando hasta el Talmud, siglo V. Entonces, ese Mesías que nosotros creemos que es Yeshua, Jesús de Nazaret, es el que entendemos que es Shiloh, y es el que entendemos que va a concretar todas estas realidades. ¿Cuándo? Cuando Él regrese. Entonces va a ser cuando el vaso se complete. Si habéis visto la publicidad del Evo, coloqué una imagen y la coloqué adrede, donde por un lado se veía a ese Yeshua ensangrentado con la corona de espinas, y justo al lado, como si fuera pues una misma persona, porque al final eso es lo que es, la cara de un león, Y es que estamos acostumbrados a ver a Yeshua con ese primer lado, con el lado ensangrentado y corona de espinas. Y ese momento, esa muerte, con esa resurrección, fue clave. No le quito ni un ápice de importancia a la muerte de Yeshua. ¿Por qué la tiene? Y sin esa muerte no habría león que valiera. Las promesas no se podrían llevar a cabo. Entonces eso tiene su importancia. Pero no se la quito, no estoy diciendo nada de eso. Lo que sí digo es que en nuestra mente, o en las ideas que las personas se pueden hacer de Jesús, y precisamente en culturas católicas, donde se le puede ver a cada rato y sigue colgado de un madero. En algunos sistemas religiosos no lo han bajado aún de la cruz. Sigue ahí colgado. Pero ese ya no es más Yeshua. Ahora Yeshua está a la diestra del Padre. Ahora Yeshua está glorificado. Ahora Él es el león de la tribu de Judá, como leemos en Apocalipsis 5:5. Ahora Él es digno de abrir los rollos. Ahora Él tiene toda autoridad, todo poder, todo dominio. Así que ya no es más ese Yeshua que murió, sino que es ese Yeshua que va a regresar para llevar a cabo todo lo que hemos leído a través de la revelación de Jacob sobre Judá. Y me gustaría, para terminar, leer unos textos, y estos sí los vamos a leer. Estos no los voy a pasar por alto ni os doy la cita. Estos los leemos, porque nos van a aportar una fuerza a esta imagen, a esta idea, y nos van a
también tengo el deseo de que no solo amoldemos nuestra mente a una imagen de un león, sino que cuando Yeshua venga le podamos reconocer y podamos decir, Él es el Mesías prometido, Él es el Mesías anunciado, a Él estamos esperando. Porque cuando vino la primera vez hubo muchos que no le reconocieron, porque esperaban algo, tenían un paradigma de cómo Jesús tenía que venir, y como ese paradigma no se correspondía al Yeshua que vino, dice, pues no es el Mesías. Y no me gustaría por nada del mundo que cuando el Mesías regrese nos pase lo mismo y no podamos reconocer al enviado, a Shiloh, al rey ungido por Dios, porque el anticristo se parecerá mucho, pero no será el que el Padre ha enviado. Así que mi deseo es que le conozcamos desde ya, para que cuando llegue, solo nos quede postrarnos a sus pies. Así que vamos a leer textos. Salmos, ahora sí. Salmos, me he saltado salmos a punta pala, pero ahora sí vamos a leer un salmo. Salmo 110, versículos 5 hasta el 7. Dice, hasta el 6. Dice, el Señor está a tu diestra. Este es el salmo donde Dios jura que el Mesías va a ser sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es este mismo salmo. Y en este mismo salmo al final dice, el Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones. Las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Profecía de Balaam. Se levantará un cetro en Israel que quebrantará las sienes de Moab. Mismo lenguaje, misma idea. Un legislador, un rey, que va a derrotar a sus enemigos. Isaías, capítulo 63. Fijaros qué imagen. Esta es una de las imágenes que juntamente con la conexión que vamos a hacer con Apocalipsis, personalmente más me impacta, porque yo mismo durante un tiempo no tenía esa idea del Yeshua que regresa. Tenía en mi mente al Yeshua que había venido, al Yeshua que sanaba enfermos, al Yeshua que hacía milagros, al Yeshua que multiplicaba el pan y todo el mundo comía, al Yeshua que muere, pero me faltaba tener otra parte del Yeshua que regresa. Y estos fueron de los textos que más me impactaron. Isaías 63, del 1 al 4, y lo vamos a conectar luego con Apocalipsis 19. Impresionante. Dice, versículo 1, pregunta, ¿quién es este que viene de Edom, de Borra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Y se le contesta, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Y se le pregunta de nuevo a este personaje, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en el lagar? La imagen de las uvas, el vino, ropas manchadas de sangre, un lenguaje que tenemos en Génesis 49. Y se le contesta también a esta pregunta, ¿por qué es rojo tu vestido? Y dice, porque he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Lavó sus ropas en sangre. Porque el día de la venganza de Adonai, está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Derrota de los enemigos, redención del pueblo, abundancia y prosperidad, porque reina Shiloh. Vamos a conectarlo. Isaías 63 con Apocalipsis. Fijaros, Apocalipsis 19, todo el fragmento sería leer desde el 11 hasta el 21. Me voy a ir saltando algunos textos y estamos terminando ya. Este va a ser el último texto que lea y en 5 minutos, 10 a lo sumo, hemos terminado. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Fijaros que aquí tenemos a alguien que monta un caballo blanco, sabemos quién es, pero la imagen que nos da aquí es una imagen de un guerrero, es la imagen de un guerrero. Y Zacarías, capítulo 10, versículo 3, nos va a decir que Judá, Génesis 49, Judá va a ser el caballo de honor en la guerra. Y aquí viene uno montado sobre un caballo. Sabemos quién es, y nos lo va a decir también el texto. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Una ropa teñida en sangre. Y su nombre es la palabra de Dios. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y de nuevo la imagen del lagar, la ropa teñida en sangre, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero victoria sobre los enemigos. Verso 20. La bestia fue apresada,
y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, todos esos reyes que están reunidos para pelear, dice que fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, con la espada que salía de la palabra de Dios, con la espada que salía de la boca del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Judá no se va a echar hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Lo hemos leído en Génesis 49, en la profecía de Balaam, que tiene relación con Génesis 49. Esta es la imagen de Shiloh, del Yeshua que regresa. Simplemente, y para terminar, deciros que en el siglo I esperaban al león de la tribu de Judá. Tal vez no todos, pero una gran parte tenía un deseo, una expectativa mesiánica de ese rey guerrero que venía a pelear, a derrotar a Roma y a establecer un reino y la supremacía de ese reino, el reino de Israel. En el siglo I esperaban al león de la tribu de Judá. Y llegó el Cordero de Dios. Llegó el Cordero de Dios porque ese era el tiempo, para que Dios quitase el pecado del mundo. Pero ese Cordero ya no está más. Ahora tenemos a un Rey de Reyes, a un Señor de Señores. Ahora tenemos al león de la tribu de Judá. La cuestión es que ahora muchos siguen esperando al Cordero y esperan que venga un Cordero. Y el único Cordero que se menciona luego en Apocalipsis, no el único, porque también tenemos la referencia de Cordero para Yeshua, pero hay un Cordero que habla como dragón y no podemos confundirnos. No podemos creer que ese Cordero que habla como dragón, el anticristo, el antimesías, es el Mesías. Tenemos que poder reconocer no al Cordero, sino al león de la tribu de Judá. La pregunta con la que te quiero dejar es: ¿a quién estás esperando tú? Muchas gracias por tu atención y bienvenidos al Origen. Y hasta aquí el estudio de hoy. Si te ha gustado, recuerda darle un like al vídeo, comparte con otras personas a las que les pueda gustar este contenido y por favor, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y ayuda a que este canal crezca. Muchas gracias.